Hola, es un gusto contar con su compañía. Estamos en Descubre la U, en la conducción Jairo Canaval Erazo. Descubre la U es un programa diseñado para mostrar, para presentar la universidad desde la investigación, la ciencia y la cultura. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, un tema que va a revolucionar el mundo, la computadora cuántica. Vamos a comentar sobre qué tanto se ha avanzado, quiénes están trabajando en la computadora cuántica. Y para ello hemos invitado al profesor del Departamento de Física, John Henry Reina Estupiñán. Bienvenido, profesor John Henry Reina Estupiñán. Hola Jairo, muchas gracias por la invitación a tu programa y esperamos poder conversar sobre estos aspectos que has mencionado que ciertamente van a revolucionar la historia de la humanidad. El profesor John Henry Reina Estupiñán es físico con maestría en física de la Universidad del Valle e hizo un doctorado y un postdoctorado en la Universidad de Oxford. Profesor John Henry Reina, usted ha ganado varios premios, según veo en su hoja de vida, a lo largo de su carrera en la investigación y en la ciencia, pero hace muy poco ganó un premio nacional. ¿Por qué ganó ese premio nacional? Sí, Jairo, el premio fue otorgado por la Fundación Alejandro Ángel Escobar en la modalidad de Ciencias Naturales Exactas de este año, y el premio fue otorgado por las contribuciones que hemos realizado durante los últimos 5 años al área de Ciencia de la Información Cuántica y en particular a la computación cuántica. El premio fue otorgado por el estudio de propiedades de objetos cuánticos y por unas contribuciones, aspectos que conciernen a hardware cuántico, es decir, de lo que está hecho el computador cuántico, en una aplicación específica que se hizo con sistemas moleculares. Bueno, y ya que habla usted de lo cuántico, explíquenos qué sería o qué es una computadora cuántica. Bien, una computadora cuántica es un aparato que en este momento todavía no se tiene como se piensa que va a existir, está en proceso de construcción. Actualmente hay diferentes grupos y empresas de desarrollo tecnológico en el mundo trabajando en su desarrollo, y básicamente lo que tiene manifiesto la computación cuántica es la posibilidad de procesar información de maneras muy diferentes a como se hace con el computador clásico. En este caso específicamente hablando, nos referimos a la situación en la cual en computación clásica o convencional que tenemos con los computadores como el que tú usas en tu casa, todo lo que se hace a través del software, del hardware en ese computador, se procesa en una lógica que se llama booleana, es decir, está construida a partir de estados 0 y 1, por decirte algo, o prender y apagar, son estados booleanos y la información se codifica de esa forma. Entonces, por ejemplo, una página de un libro corresponde a una descripción de ceros y unos en una línea, en una sucesión de líneas, se representa de esa forma. Es decir, una computadora de las comunes y corrientes tiene un hardware que es, digamos, la estructura, el disco duro, los condensadores, todo este tipo de cosas. Y el software son los programas que permiten correr la información. Exactamente. La computadora cuántica no funcionaría igual, tendría otros materiales para el hardware y el software sería otra cosa diferente. Exactamente. En la computadora clásica faltó agregar además el transistor, que es fundamental, el núcleo en el cual se construye y se procesa todos estos ceros y unos. En la computación cuántica, esos ceros y unos, a diferencia de la clásica donde tú colocas la cuerda 0, 1, 1, 0, uno puede tener la coexistencia de esos estados, es decir, que ellos existen a la vez, simultáneamente, y no solamente una cuerda dada al mismo tiempo. Me explico. Por ejemplo, si tú tienes una página de un libro, volviendo al ejemplo, en el cual tú puedes escribir eso como una sucesión de ceros y unos, digamos que te tomen, por decir algo, 100 en total, ceros y unos. En computación cuántica uno podría tener una situación en la cual no solamente tiene ese estado de 100 bits, sino que tiene una superposición de todos los posibles estados que se generan a partir de esos 100 bits. Ya no son bits clásicos, sino cuánticos, y aquí es donde viene la diferencia grande. Entonces la diferencia grande está en que uno aquí ya puede tener, nosotros en física llamamos eso superposición. Uno puede tener combinaciones de todos estos estados a la vez, y las combinaciones de todos estos estados a la vez tienen unas propiedades que son completamente diferentes a la de los
de los sistemas binarios de los computadores clásicos, esa superposición de estados hace que uno pueda tener, por ejemplo, en el caso simple de 100 bits de información, con 100 bits cuánticos de información, uno podría tener al mismo tiempo 2 a la 100 estados, lo que es aproximadamente igual a 10 a la 30 estados, un número que si tú lo piensas en términos de que podamos entenderlo, es un número que nos da una información superior a la del universo, superior a números absolutamente grandes que nos podamos imaginar y que sirve para procesar información en maneras nuevas que no podemos hacerlo con los computadores clásicos. Profesor John Henry Reina, es decir, las computadoras tradicionales, las que tenemos en este momentico en casa o en la oficina, en cualquier parte, tienen unos bits que son 0 y 1 y la reunión de varios de esos bits son los que nos dan palabra, nos dan información, ¿es así? Sí, en este caso, cuando uno piensa en la computación cuántica, digamos, está pensando en tareas tal vez un poco de mayor complejidad. La razón por la que surgen los computadores cuánticos en principio fue debido al descubrimiento de un algoritmo que permitía resolver un problema que se conoce como un problema computacionalmente, digámoslo, irresoluble, ¿cierto? Para entenderlo de alguna forma, y es el problema de factorización de números muy grandes. Ese es un problema matemático que precisamente es el principio que se usa para encriptar información y no permitir que otras partes puedan descifrar lo que usted está enviando, por ejemplo, información clasificada a nivel de estado y cosas de este tipo. Este señor Shor descubrió un algoritmo que permite factorizar esos números y en consecuencia todo este protocolo de codificación de la información pues ya no está en sitio porque existe un mecanismo que permite factorizar esos números y eso es gracias precisamente al principio que acabo de mencionar de computación cuántica. Bueno, y estas computadoras cuánticas que están por desarrollarse, que aún no se han desarrollado, ¿tendrían unos materiales diferentes? ¿Qué tipo de materiales tendrían el hardware, que es la estructura física? ¿Qué tipo de materiales tendría? Bueno, en este momento digamos que hay algunos procesadores cuánticos que ya están en desarrollo. En este momento empresas de tecnología como Google, IBM y otras en Estados Unidos ya han puesto en marcha un procesador cuántico que ya está en la escala entre los 50 y los 100 bits cuánticos de información. Vamos a entender eso qué significa. Esto se ha construido con superconductores, con materiales que son materiales superconductores. Existen diferentes tecnologías para procesar información cuántica y ciertamente para, digamos, construir un computador cuántico se tienen diferentes opciones hoy en día. Existen, por ejemplo, se pueden utilizar átomos artificiales que se crecen, que se construyen en el laboratorio, átomos y moléculas naturales como las conocemos, se pueden utilizar trampas de iones, se pueden utilizar fotones, es decir, hay una gran variedad de sistemas físicos que sirven para procesar información a nivel cuántico. La pregunta allí de importancia y que hay que destacar es si ese sistema cuántico es suficientemente robusto para procesar toda esa información, es decir, hacer todas las tareas de compuertas cuánticas que hay que realizar, como lo hace el computador convencional, pero ahora basado en principios cuánticos, y esa robustez es el problema de la implementación de la computación cuántica, porque esos estados que se generan son frágiles y hay que protegerlos. Entonces entra toda la tecnología a tratar de dar apoyo para que esos estados cuánticos que permiten desarrollar nuevos algoritmos puedan funcionar. Profesor, entonces también habría otro inconveniente que es el software. ¿Tendría que ser un software especial que aún no se ha diseñado? Claro. ¿Que aún se está pensando o ya se ha desarrollado algún software? A nivel de software, pues en este momento se está trabajando en el desarrollo, porque es que es un software que no es el software convencional que está aquí en las máquinas. Digamos, el software convencional de las máquinas, de los computadores que tenemos hoy en día a la mano, tienen una lógica que es la lógica binaria, la que mencioné antes. El software cuántico tiene que incorporar principios de la teoría cuántica, de la física cuántica. Y básicamente hay dos aspectos que son clave. Uno es el principio de superposición, que fue al que me refería anteriormente, la posibilidad de tener todas las combinaciones de esos estados coexistiendo a la vez, eso se llama interferencia cuántica, y el otro principio se llama entrelazamiento cuántico. Entonces, esos dos principios básicos, digamos, son los que se utilizan a la hora, al momento de construir software cuántico, que no es fácil, porque obviamente para construir software cuántico tú tienes que saber cuál es el sistema de hardware que vas a programar. Entonces, no es lo mismo programar el software para el qubit, los qubits superconductores o el
computador cuántico hecho de qubits superconductores que programar otro que está hecho de moléculas individuales. Porque la física es diferente. Pese a que el principio es el mismo, el principio cuántico es el mismo, la física que involucra ya los sistemas particulares es diferente y toca tomar en consideración la física de cada sistema para poder hacer la programación en ese software cuántico que tú mencionas. De acuerdo con lo que usted nos comenta, entonces el desarrollo de la cuántica implicará otra revolución para el mundo, un cambio completamente novedoso y extraordinario. Esa es una observación muy certera, Jairo, es una observación que de hecho se habla, eso se ha denominado la segunda revolución cuántica, que aún nosotros desconocemos el impacto que va a tener en la humanidad. Para poner un contexto, hablamos de segunda revolución cuántica, por tanto la primera fue aquella que se desarrolló a partir de la teoría cuántica que se desarrolló en la década de 1920, entre los 20 y los 30, y antes en 1905 con Max Planck, que fue el pionero de todo esto, se dio origen a partir de esa teoría a la construcción del láser y a la construcción del transistor. Tanto el láser como el transistor están basados en principios de funcionamiento que proporcionó la teoría cuántica. Eso ocurrió y se dio toda la generación, digamos, de la tecnología que ha permitido tener hoy en día todo lo que conocemos, la electrónica, la optoelectrónica, los computadores, los televisores, todo eso se desarrolló a partir de ese principio. Pero ahora que estamos hablando de computación cuántica, estamos hablando de hacer computación de una manera distinta. No como se hizo con el transistor, porque el transistor ya cumplió su ciclo. El transistor ya llegó un momento en el cual el tamaño, lo que ocurrió con el transistor, el primer computador que construyó era un computador gigantesco que no cabía en un cuarto de una cantidad de cables, que el propio director de IBM en su momento dijo pues que él no sabía eso, pues qué aplicaciones iba a tener y cuántos de esos comercialmente iban a haber disponibles. Claro. ¿Cierto? Y mire, hoy en día en las casas, no sé si usted sabe cuántos computadores tienen, entre dispositivos y todo, pero todos son computadores, hasta el celular es un computador. Entonces, en el caso de computación cuántica se habla de segunda revolución cuántica, es porque la construcción de los nuevos dispositivos, o los nuevos computadores, se basan en las reglas fundamentales de la teoría. Y eso da origen a procesos que antes no se habían desarrollado. La construcción de la computación cuántica como propuesta teórica viene de los 80s. En los 80, en 1980, 1985, se formalizó la idea de la computación cuántica y hoy en día, mira que no ha transcurrido tanto, si miramos hacia atrás en la historia de la humanidad, y ya tenemos desarrollos con los cuales tenemos hoy en día un computador, bueno, un procesador, no es exactamente un computador porque no es programable a discreción como uno quiera, sino que es un sistema físico que permite hacer tareas, pero no todas las que uno quiera. Entonces, en ese sentido es un procesador cuántico, utiliza las reglas de la física cuántica, pero como tal no es programable en el sentido que tú me preguntas, el software cómo va a ser, cómo son las instrucciones para yo poder llevar a cabo la ejecución de algoritmos que me permitan obtener un resultado específico. Profesor John Henry Reinda, ¿y por qué ustedes aquí en la Universidad del Valle deciden comenzar a trabajar en ese tema? ¿Qué los motiva? ¿De dónde nace la idea? Pues mire, la motivación es una motivación gigantesca. Hoy en día el desarrollo de ciencias de la información cuántica es el desarrollo que marca el paradigma de desarrollo tecnológico en este momento a nivel mundial. Eso tiene una gran variedad de aplicaciones, no solamente en computación, sino en comunicaciones. Mire que ya se está hablando de la Internet cuántica también. Está el desarrollo de aparatos y dispositivos con mayor precisión, también se basa en este principio de funcionamiento. Y también se habla de la posibilidad de realizar simulación cuántica, que es simular procesos que se dan en átomos y moléculas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el diseño de fármacos se da a través de la combinación de moléculas. Y esa combinación de moléculas se hace a través de un computador como este, ¿cierto? Donde la gente está ejecutando tareas, pero resolver esos algoritmos, esos códigos que se implementan para hacer esas combinaciones, son problemas difíciles desde el punto de vista computacional. Se espera, por ejemplo, ya existen algunas ideas de algoritmia cuántica basada en el computador cuántica, que ese proceso sea materia de segundos o de horas. Cuando hoy en día se tardan años sobre años sobre años y las grandes multinacionales pues están probando, ¿cierto?, cantidad de procesos porque no saben cuál va a ser, digamos, la nueva droga que va a permitir, por ejemplo, atacar enfermedades muy fuertes de nuestra humanidad, el Alzheimer. Es decir, las aplicaciones todavía no sabemos el alcance que van a tener
porque ciertamente nos permitirían resolver problemas computacionales que hoy en día simplemente, aún con los supercomputadores más grandes que existen en el planeta, son problemas que no son solubles o que toman tanto tiempo que en lo práctico pues son irresolubles. Es decir, para crear vacunas y nuevos remedios, las grandes empresas de farmacología diseñan en el computador, lo prueban con algunos virus que ya están plenamente descritos, con algunos químicos que ya están plenamente descritos y saben si funciona o no y luego ya lo prueban en personas. Con un computador cuántico, digamos, ya tendríamos la solución o sería mucho más fácil encontrar la solución para el COVID-19. Eso es una posibilidad, pero yo quiero ser preciso sobre lo que se conoce hoy en día. Eso es una posibilidad que se espera que se pudiese generar a partir de allí. Ciertamente el algoritmo cuántico para desarrollar vacunas de una manera prácticamente instantánea, porque si podemos tener un computador cuántico de 300 bits, que es lo que le menciono, con 300 bits, usted ya puede tener superposiciones, combinaciones, que le da un número mayor que el número de átomos en el universo, para ponerle una comparación. Porque es que hablamos de 100 o 300 y parece que eso es muy poco, pero en realidad por el principio de funcionamiento cuántico realmente es mucho. Entonces sí se esperaría que ese tipo de posibilidades, como las posibilidades son de una dimensión que realmente rebasa nuestra posibilidad de entendimiento, es posible que ese tipo de soluciones a nivel de generación de fármacos, de combinaciones, por ejemplo, para entender la genética y ver cómo estas vacunas podrían ser diseñadas, por ejemplo, para el caso de energía solar, que es un problema serio que enfrenta la humanidad. También la estrategia para diseñar esos paneles solares, que son celdas solares, se construyen a partir de la síntesis de moléculas y esas moléculas se unen, digamos, se pegan unas con otras. ¿Y qué hace que esas celdas solares se utilicen o no? De que la eficiencia, es decir, de que esas celdas puedan absorber la energía del sol, procesarla de manera eficiente y almacenarla para que pueda ser utilizable por la humanidad. Ese proceso también es un proceso que en últimas es un proceso cuántico, porque las moléculas obedecen las reglas cuánticas. Para ese tipo de procesos, precisamente en computación cuántica se está avanzando enormemente y ya existen también algunos algoritmos en esa dirección. Entonces, ciertamente se espera que el desarrollo del computador cuántico permita poder hacer avance en ese nivel y a la vez, como todavía no se tiene el computador cuántico, se está haciendo trabajo teórico que permita entender cómo funcionarían esos algoritmos, cómo sería la programación de esos computadores para que este tipo de tareas pudiesen ser realizables. Estamos en Descubre la U con el profesor John Henry Reina, que es doctor en física y postdoctorado de la Universidad de Oxford, hablando sobre la computadora cuántica. Ya regresamos.